Venga, Manolo. Venga, Manolo. Bien, bueno, bien, no hemos nada, pero bueno. Por favor, ir desconectando los móviles o bajándolos. Ya, sí, vale, aquí. No, más abajo, al piso de abajo. Creo que hay un gitano que lo vende luego. Fernando, Antes de venir, ya los silencios desde... Por favor, que empezamos. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo en los Viernes Culturales de la Falange. Empezamos este nuevo ejercicio. Ya tenemos programado todo el mes siguiente. Empezamos con un tema interesantísimo hoy, pero antes de pasar a él, os quiero recordar que fuera tenemos una mesa para sufragar en alguna medida los gastos de unas multas caprichosas de la democracia, que total, por limpiar de chinches y garrapatas un nido separatista, que es una librería que está aquí en Madrid, pues nos hicieron la gracia de meternos cárceles a nuestros camaradas y sanciones económicas. La cárcel no la podemos dividir entre todos, pero por lo menos vamos a quitarlos el gasto económico, y qué mejor manera que comprando libros. También os digo que el próximo viernes, día 7, tenemos otro asunto, otro tema interesantísimo, conferencia sobre Oria Siva, que nos la dará nuestro camarada de siempre, historiador de la Falange, José Luis Jerez, a medias o en parte con el padre Marius. Entonces también os rogamos que estéis por aquí. Bueno, tenemos a Manolo Maqueda para los camaradas, hijo de divisionario, padre de falangista activista y él falangista activista, o sea que ya podemos hablar de saga ideológica. Vamos a proyectar un vídeo con imágenes de la División Azul, algunas muy entrañables porque son cartas personales de su padre, y sobre todo que quede clarísimo que los soldados nuestros que fueron allí no eran ni unos robagallinas ni unos aventureros, sino que, como dice el himno de la División Azul, fueron a devolver el martillo al taller y la hoz al trigal, o sea que iban haciendo una revolución social. Además, también como dice el himno, para llevar a un cielo sombrío el sol y para llevar a un cielo vacío a Dios. El himno es música del maestro Tellerías, falangista, y la letra, pues de Agustín de Fossa, falangista. Eso para los que dicen que no, que era gente que se iba huyendo de aquí y de casi no. Fueron allí a devolver la visita y ayudar a Europa a librarle de esa bestia sionista que es el comunismo. Manolo, te oímos con mucho interés. Gracias a vosotros, a todos. Muy bien, buenas tardes, lo primero a todos, y a ver, deciros, el motivo por el que empiezo a hacer estos vídeos, concretamente al principio se pensó en hacer uno, que era un vídeo generalista sobre la División Azul, y luego, pues bueno, una vez metidos en el lío van saliendo más y más vídeos, incluso he llegado a abrir un canal en YouTube, que básicamente, o sobre todo, de la División Azul, pues fue un poco porque me he dado cuenta que desde hace ya bastante tiempo tenemos algo de entrada, si no mucho, por lo menos algo de entrada en los medios de Internet, en los medios libres todavía hoy día de Internet. Yo recuerdo cuando empezó la historia esta de Internet, que sacaron yo unas flechas o hablar algo de, o identificarte como falangista, recibías automáticamente 20.000 posts poniéndote de vuelta y media. Gracias a Dios, hoy día, por lo menos yo lo hago así en los foros en los que entro, me defino como falangista, mi avatar creo que lo llaman así los informáticos, es una bandera de falange, ¿no? Con Dios, patria y justicia, o algo así, o patria, justicia y pan. Y bueno, el caso es que noto que respetan, o por lo menos ya no tenemos la hostilidad que teníamos antes. Esto os lo comento porque creo que ha llegado el momento de que hagamos todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, un esfuerzo por entrar en ese mundo de Internet, que es el único mundo libre que nos queda todavía para poder entrar, porque un granito no hace la playa, pero la playa está hecha de granitos de arena. Entonces animaros a todos. Yo a principio de verano, a Chinchilla creo, fue a ti que te pregunté que cómo coño se editaba un vídeo, porque no tenía ni puta idea.
bueno, pues él me dio una serie de pequeñas instrucciones, de programas facilitos, y a ello me metí. Y aquí, bueno, aquí tenéis un poco el resultado. No son vídeos profesionales, porque mi presupuesto era 0.000, y mis conocimientos eran también rondando el cero, por así decirlo. Entonces, animaros a todos desde aquí, para que en la medida de la posibilidad os metéis en foros y defendáis nuestras ideas en el único sitio todavía que nos queda de libertad, mientras nos dejen. El vídeo son 2 vídeos en realidad. En principio estaba previsto proyectar solamente uno, que era el de la División Azul, que, como os digo, es generalista. Yo buscaba 2 objetivos. Primero, huir de los vídeos modernos, estos que sale un señor con gafas como yo, hablando todo el rato, y entonces pierden interés, porque a fin de cuentas te interesa en todo caso lo que diga el señor, no la cara del señor. Entonces el primer objetivo era llenarlo de imágenes. Creo que lo he conseguido. Tan solo aparece al final del vídeo del todo unas declaraciones, bueno, que me parecieron muy humanas y muy interesantes, y por eso se metió la cara, concretamente la cara del señor Tegel, fallecido ya divisionario. El segundo objetivo era un poco aportar algo de cohesión a nuestras historias de la División Azul. Yo hablo con muchos camaradas, lógicamente, como todos hablamos de camaradas, y parece que las gestas, por lo que oyes y como lo comentamos o lo que escuchamos, bueno, pues unos tíos locos que iban por allí y que cada uno hizo una gesta un poco a su oído y su cuenta. No, esto es totalmente falso. Hay una cronología muy clara, muy delimitada, muy activa de la historia de la División Azul, y todo corresponde y todo está integrado en un plan general de maniobras dentro del ejército alemán, y es un poco lo que también pretende demostrar un poco el vídeo, que las heroicidades que se hicieron, que fueron muchas, no fueron porque se le antojara a Muñoz Grandes o a Esteban, sino que fueron porque así lo exigían y así lo exigieron, así lo demandaban las circunstancias del momento, en cada momento en el combate, en el frente. Los españoles no es que cumplieran, es que sobrepasaron muy por encima de cualquier expectativa, incluso por encima de las mejores unidades del ejército alemán, que eran las Waffen-SS, sobrepasaron con creces todo aquello que éstas pudieran haber hecho a lo largo de toda la guerra. En el vídeo es una de las cosas que pretendo demostrar. El otro vídeo, bueno, es un vídeo posterior que en principio no estaba abierto, pero bueno, como sabéis muchos de vosotros, mi padre murió el último día del año pasado, y lógicamente, pues como es normal y habitual, pues una de las cosas que haces empiezas pues a limpiar su despacho, a seleccionar un poco, a clasificar. Y bueno, pues aparecieron estas cartas, concretamente, que son las que él dirigía a sus familiares, como cualquier soldado, como cualquier joven que está en un frente y envía cartas a la familia. Y en ellas, pues gracias a Dios, entre las cosas particulares y sin trascendencia que puede contar un hijo a sus padres cuando está en el frente, pues mete cosas también que tienen mucho que ver con la división y que desmontan radicalmente la teoría buenista esta que empieza a invadir incluso nuestras filas, de que bueno, que si eran aventureros, que ellos fueron pero no sabían muy bien a lo que iban. O sea, las cartas queda perfectamente reflejado lo que eran, y tienen el valor de que no están hechas por un divisionario cuando ha pasado el tiempo y la sociedad ha ido cambiando y se han ido adaptando, como el tal Berlanga, que se fue adaptando a medida que fueron avanzando los tiempos a sus ideales por los que fue. Son cartas realizadas por un joven español desde el frente de combate. Entonces, bueno, pues tampoco se trata de que os aburra, entonces yo casi daría paso al... Ponemos en serio. El primero es cartas del frente, que ya os digo, son las cartas que envió mi padre a la familia. Pues sí, te protegerá, Manolo, que vamos a molestar. Con la derrota del eje llegó el silencio, con la llegada de la democracia, la difamación. Hartos estamos los buenos españoles, y más aún los familiares de nuestros héroes, de escuchar infamia sobre la división, y de ver programas financiados con dinero público, en los que no se dicen, sino estupideces, sin el menor rigor histórico. Siempre es un familiar mío al que no conocí, me contaron, y sandeces por el estilo. Bien, yo les vengo a contar la historia de uno, al que siglo I conocí, y además les aporto las pruebas de que lo que cuento no es inventado, son los originales de sus cartas, dirigidas a la familia.
Ese voluntario era mi padre. En ellas, se desprende la razón, del por qué fueron a Rusia, a combatir al comunismo, y la moral que poseían. Esto es historia y no lo que inventan por ahí. Carta a sus padres el 20 de julio del 41 desde Grafenberg. Queridos padres, como ya os comuniqué en una tarjeta anterior, hemos llegado, después de 105 horas de viaje, a nuestro punto de destino. Un campamento compuesto por innumerables casas de 3 pisos con habitaciones para 12 hombres, con sus camas, mesas, armarios, taburetes, etc. Sus instalaciones de ducha, cocinas eléctricas, en fin, algo que ni en sueños podríais figurar. Respecto al viaje, nada más pasar la frontera en Hendaya, nos bajaron del tren, y a unas 3 horas, a unos 600 hombres que íbamos en el batallón, nos ducharon, y al mismo tiempo, en un autoclave al aire caliente, nos desinfectaron la ropa, nos dieron de comer y nos montaron en otro tren. Este de pasajeros, y que a pesar de ser de tercera, era mejor que la mayoría de los de primera que circulan por ahí. El paso por Francia, quitando la colonia alemana y el servicio femenino alemán, frío. En cambio, al entrar en Alemania fue algo fantástico. Las estaciones abarrotadas, en los campos, cruces, cortijos, en fin, por todos los lados la gente con banderitas, regalos, golosinas, agasajándonos como no os podéis figurar. Como ya sabréis seguramente por los periódicos, el día 31 prestamos juramento de fidelidad al Führer. Juramos luchar hasta morir o vencer al comunismo, y sin perder nuestra nacionalidad española, ingresamos como soldados del ejército alemán. Ayer confesé con el pater, y esta mañana hemos comulgado toda la panda que venimos juntos de Madrid. Así, ya preparado tanto militarmente como espiritualmente, no me asusta nada de lo que pueda venir. Y con esa confianza ciega en Dios, que solo podemos sentir los católicos, seguiremos adelante en esta gran empresa con la que materialmente unos, otros con el corazón, hemos emprendido todos los españoles que sentimos el orgullo de serlo. Cada día que pasa aumenta nuestra impaciencia y afán por contribuir con nuestro esfuerzo a la gran empresa del Führer por la salvación de Europa. El ambiente que reina es formidable. Todos vamos con una gran ilusión y fe ciega en la victoria. Queridos padres, después de unos cuantos días sin poderos escribir, lo hago por mediación de un amigo para que tengáis noticias mías. No lo hago yo directamente por estar herido en el brazo. Herida que, aunque no tiene importancia, me imposibilita de momento la mano derecha. Desde el 15, fecha en que me hirieron, he pasado por el puesto de socorro y hospitales de campaña hasta llegar aquí, siendo atendido formidablemente, lo mismo que aquí, donde me encuentro en espera de que me evacúen hacia algún hospital de retaguardia. Y voy a tratar de contaros mi llegada aquí, algo apoteósico. Llego yo ayer tan tranquilo aquí de noche, pues de día no hay quien ande, con una especie de capa blanca que aquí usamos todos. Y como es natural, me presento al teniente que manda la compañía, por ausencia del capitán herido. Y me da la mano y la enhorabuena más cordial, igual que todos los camaradas que habían en su chabola. Yo, como es natural, les pregunto que por qué. Y entonces, con gran alegría de mi parte, me preguntan: ¿pero no te has enterado de que te han concedido la Cruz de Hierro por tu actuación en los combates antes de herirte? Yo, como es natural, les dije que no sabía nada. Y es que por lo visto, el comunicado que me mandaron de aquí al hospital se ha perdido. Y aquí tenéis a vuestro hijo con la Cruz de Hierro. En fin, no sé qué más deciros, sino que estoy muy contento esperando el cercano momento de dar el último y definitivo golpe a esta canalla que tenemos enfrente. Queridos padres, he recibido vuestra carta de fecha 22 del 2, y por ella veo que seguís tan incorregibles como de costumbre. Con que me volvió a supurar la herida en Riga, ¿eh? Con que no os digo la verdad en mis cartas. Pues bien, si queréis podéis creer lo que queráis. Que va por ahí algún canalla, pues otro nombre no tiene, de los muchos que se dedican a contar mentiras de la televisión, y os dice que me han cortado el brazo, por mí podéis creerlo, ya que veo hacer más caso a esa gentuza que a mí. Y a propósito,
saliendo al paso de lo que os pueda ocurrir. Si se presenta en casa alguien que diga que viene aquí y os pide dinero o paquetes para traérmelos, no hagáis caso, pues desgraciadamente ya se han dado ya varios casos de esos para estafar a nuestras familias. Enteraros también, si podéis, de quién y en dónde vive ese embustero que dice haberme visto en Riga con la herida abierta, y ya a su debido hora se le exigirá aclaración de la mentira, aunque creo que será algo difícil. Lo de regresar a España, no haceros ilusiones. Tenemos todavía mucha tarea por delante que cumplir. Si vierais, hace una semana, cuando marchó la primera expedición, qué alegría reinaba entre la oposición. Les hicimos una despedida fantástica. Pero si vieseis al mismo tiempo el pesar que teníamos al separarnos de camaradas que habíamos estado durante 10 meses combatiendo codo con codo, pasando fatigas, malos ratos y también muchos buenos, claro que como casi todos somos o salimos de Madrid, allí nos veremos. Las compañías de propaganda alemana editaron una serie de postales para los divisionarios. Las siguientes son algunas de ellas. También se emplearon otras más sencillas, además de postales civiles. Amores, pero para los temores, ahí esperando
El 22 de junio de 1941, Alemania rompe el pacto de no agresión con Rusia e invade a la Unión Soviética. Dos colosales ejércitos chocan en un combate a vida o muerte. Sobre el papel, la Unión Soviética es más poderosa que Alemania. Cuenta para su defensa con 5,5 millones de soldados, 15.000 tanques, 135.000 piezas de artillería y 12.000 aviones. Alemania, por su parte, dispone de 3,5 millones de soldados, 3.500 tanques, 46.000 piezas de artillería y 4.500 aviones. Sin embargo, frente a unas tácticas alemanas depuradas y a un ejército altamente cualificado, los rusos carecen de especialidad profesional y sus tácticas son propias de la Primera Guerra Mundial. Las purgas de Stalin le pasarán factura. En los primeros días de la Operación Barbarroja, el ejército soviético es arrollado por la Wehrmacht, que le causa un quebranto tal que todo el mundo da por perdida la guerra para los rusos. Los alemanes se van acercando a sus últimos objetivos. Moscú está al alcance de la mano, Leningrado cercado, y en el sur están a las puertas del Cáucaso. Sin embargo, la Wehrmacht ha sufrido un enorme desgaste que apenas alcanza a reponer. Mientras tanto, los rusos han averiguado que Japón no les atacará, por lo que se desplazan una gran cantidad de tropas a su frente occidental, con lo que lograrán contener en última instancia el empuje alemán. Por otro lado, las potencias occidentales, alarmadas por el avance alemán, empiezan a suministrar grandes cantidades de material a los soviéticos. Se organizan banderines de enganche para alistarse en el ejército alemán. Unos como nacionalsocialistas, otros como fascistas, otros simplemente anticomunistas o anticapitalistas. Participarán multitud de nacionalidades: albaneses, armenios, belgas, búlgaros, bosnios, croatas, checoslovacos, daneses, estonios, franceses, griegos, holandeses, ingleses, letones, lituanos, noruegos, rusos, tibetanos, suecos, ucranianos. Las naciones afines a Alemania también participarán. Italia aportará 3 divisiones móviles de infantería. Rumanía, casi medio millón de hombres entre el tercer y cuarto ejército rumano. Finlandia lo hará con todo su ejército, ya que está en guerra con la Unión Soviética desde hace meses. Los húngaros aportarán 10 divisiones. Gentes de diversas culturas también lo hacen. Africanos, hindúes, árabes, chinos, se alistan también por centenares en la península. La España de Franco hasta ese momento se ha mantenido neutral en la contienda, a pesar de que un lado los alemanes amenazan con invadir España para cerrar el Mediterráneo a los ingleses, y de otro lado los aliados amenazan de invadir las Islas Canarias si España entra en guerra. Franco finalmente opta por la no beligerancia, aunque enviará una división de voluntarios como representación española. La división llevará como instrucción el demostrar al mundo que la invasión de España en ningún caso será un paseo militar para nadie. La división cumplirá sobradamente ese cometido.
Nada más darse la autorización para la formación de una división, surgen las discrepancias. El ejército ha controlado durante la guerra civil que la falange no dispusiera de unidades militares o no, y no está dispuesto a que se forme toda una división falangista. El ministro del ejército, general Varela, reconocido enemigo de la falange, pide al caudillo que la división que se envíe sea una unidad regular del ejército de tierra. Serrano Súñer, secretario general del movimiento, pide a su vez que sea exclusivamente compuesta por voluntarios falangistas. Franco opta por una decisión intermedia. La división tendrá mandos profesionales y tropa voluntaria. Como jefe de la división es nombrado el afamado general Agustín Muñoz Grandes, héroe de África y de la guerra civil. Además, profesa la ideología falangista. Todavía surgirá algún problema con este extremo. Los falangistas se empeñan en llevar la camisa azul, cosa que es recriminada por los mandos intermedios. Sin embargo, el general Agustín Muñoz Grandes acaba con la discusión apareciendo en público con una camisa azul. Rápidamente se organiza la recluta. Para ello se habilitan banderines de enganche en las jefaturas provinciales de Fet y de las Fonts. Nada más abrirlos, quedan saturadas las plazas disponibles. Se necesitan 18.000 voluntarios, cifra que en pocos días es rebasada llegando a los 45.000 alistados. Los banderines se ven obligados a cerrar participadamente. Los voluntarios que se quedan fuera hacen lo imposible por entrar. Oficiales se alistan como soldados. Muchos mienten en la edad. Otros viajan a otras provincias donde esperan encontrar un hueco, y 1000 artimañas más dignas de la mejor picaresca española. Por su parte, el ejército endurece los requisitos de alistamiento. Los sospechosos de desafección al régimen, los que tengan algún delito, los que tengan la menor discapacidad física serán rechazados. A la llamada de la falange acuden muchos voluntarios que no están afiliados a Fet y de las Fonts, legionarios, guardias civiles, reguetés, miembros de Acción Católica y también aventureros como García Berlanca, que después de la guerra y en función de sus intereses profesionales irán cambiando de opinión sobre los motivos de su alistamiento, aunque eso sí, durante la campaña siempre serán los primeros en cantar el carrasol a la primera ocasión. El 13 de julio comienzan a partir los divisionarios hacia la frontera desde los diversos puntos de concentración. Todos ellos atravesarán la frontera por Irún. Al cruzar los Pirineos se producen algunos altercados con civiles franceses y algunos refugiados comunistas españoles, que no han podido regresar a España, bien por tener en España causas abiertas por crímenes de guerra o bien por voluntad propia. A medida que se adentran en Francia, esa hostilidad va desapareciendo, siendo sustituido por indiferencia e incluso en algún caso admiración. Todo cambiará radicalmente cuando cruzan la frontera alemana, donde son acogidos con enormes muestras de entusiasmo. Entusiasmo que ya no cesará hasta la llegada a su destino en Grafenburg. Al llegar a Grafenberg, los guripas quedan agradablemente sorprendidos por las instalaciones de su nuevo campo de entrenamiento.
Nada tiene que ver con los acuartelamientos a los que ellos están acostumbrados. Grafenberg es un complejo que cuenta con cómodas instalaciones para la tropa, campos de deportes y un campo para maniobras en la que pueden practicar varias divisiones simultáneamente. De la misma manera se sorprenden por lo complejo del equipamiento individual con el que se les dota. Cepillos, cubiertos de campaña, cantimploras, máscaras antigás, paneras, palas de infantería, capotes que se convierten en tiendas de campaña. En fin, todo un lujo al que no están acostumbrados. Sin embargo, pronto les llegan desagradables noticias. Casi todos se creían viajando a Moscú encima de tanques y el que menos en una Zundap. Sin embargo, sus vehículos serán de 4 patas, ya que serán una división hipomóvil. Algunos piensan que es un desprecio alemán, pero la realidad es que la mayoría del ejército alemán es así. Además, la división es dotada de material requisado a polacos, franceses e ingleses, lo que generará un verdadero problema a los servicios de intendencia, dado que esto multiplica la cantidad de repuestos necesarios para el mantenimiento de vehículos y armas, sobre todo la artillería y el parque móvil del que dispone la división. Las caballerías también son un problema, ya que la Wehrmacht en su día ya ha empleado todos los animales realmente útiles para el servicio. La división tendrá que conformarse con lo que los alemanes han conseguido rebañar por todos lados. Para colmo, los campesinos son minoría en la división y serán estudiantes y obreros los que tengan que lidiar con el ganado. A pesar del escaso margen de tiempo de que disponen para entrenar, pronto sorprenden los guripas a sus instructores alemanes en el manejo de las armas, batiendo rápidamente los récords de manejo de máquinas y artillería del campo. El Estado Mayor, por su parte, no descansa, está echando humo. Las plantillas alemanes de que disponía al Estado Mayor cuando se formó la división elevaban el número de miembros a 18.000, pero cuando llegan a Grafenberg se encuentran con que el número se ha reducido a 15.000, repartidos en 3 regimientos. Como nadie quiere volverse a España, se resuelve el problema añadiendo un batallón de reserva móvil que será conocido como Batallón de Reserva Móvil 250, más conocido por los guripas como la Tía Bernarda. Acabada la instrucción, se procede a la jura a la bandera, en la que se variará la fórmula habitual alemana, de forma que su lealtad al Führer sea tan solo para la lucha contra el comunismo. Además, la división estará sometida exclusivamente a las leyes del ejército español, lo que posibilitará que ésta pueda incumplir las estrictas leyes antisemitas alemanas, motivo que provocará no pocos enfrentamientos con los propios alemanes. Al mes y pocos días de su llegada a Grafenberg, inicia la división su marcha al frente de combate. Son trasladados en ferrocarril hasta la población polaca de Suwałki, desde la que continuarán a pie hasta el frente. Muchos divisionarios vieron en esto como un desprecio hacia ellos. La realidad es que los alemanes solo habían conseguido cambiar el ancho de vía hasta allí, lo que reducía drásticamente el número de locomotoras y material rodante del que podían disponer. El ejército alemán por aquel entonces apenas podía suministrar el 25% de los pertrechos que requería el frente, por lo que las unidades militares tenían que desplazarse por sus propios medios. Estas marchas a pie y sus respectivos descansos dieron lugares a que los guripas entraran en un estrecho contacto con las poblaciones civiles por las que pasaban, que eran de mayoría católica. Esto, sumado al campechano estilo español, generó rápidamente enormes simpatías entre los guripas y la población, a la vez que generó una gran cantidad de problemas con las autoridades militares de ocupación, que veían horrorizadas cómo los españoles confraternizaban con los civiles sin hacer distingos entre judíos, cristianos, ateos o mediopensionistas. Se dedicaban los guripas en sus descansos al intercambio comercial, léase comida por ropa y pertrechos militares, al jolgorio con los lugareños o al ligoteo simplemente, haciendo bueno aquello de que todos los españoles llevamos dentro un don Juan. Este comportamiento degeneró no pocas veces en peleas con la felgendarmería alemana, hasta el punto de que ésta acabaría siendo sustituida más adelante por Guardia Civil en funciones de policía militar. Con las marchas, más de 1000 kilómetros, aumentó el número de jaspeados a cifras peligrosas, pero la sanidad española estuvo a la altura y solucionó la crisis. Aprovecharon también los guripas para limpiar iglesias y rehabilitar el culto católico donde antes solo había establos, lo que aumentó la simpatía, si aún cabe, más de la población.
Cuando la división estaba a la altura de Vitebsk, se produce en la zona de Leningrado una fuerte contraofensiva rusa, que consigue romper el frente alemán, por lo que la Wehrmacht tiene que enviar refuerzos apresuradamente al norte. La unidad con conexión por ferrocarril más cercana es la división española, por lo que es enviada desde Vitebsk al ejército del norte, a través de la línea ferroviaria que discurre paralela al frente. El día 12 de octubre de 1941 se despliega en la zona de Novgorod, a orillas del río Volchov. Muñoz Grandes ha sido informado por el mando alemán del inicio de una nueva ofensiva, que pretende avanzar hacia el lago Nega, para contactar con los finlandeses y de esa forma cercar completamente Leningrado. La división tendrá como doble objetivo, primero, el atraer las fuerzas rusas para que los alemanes que se mantienen al sur del lago Ilmen puedan atacar en ese sector, y segundo, proteger, junto con 2 divisiones alemanas, el flanco derecho del dispositivo del avance alemán hacia Tigvin. El día 17 se inicia el ataque español. El regimiento 269 cruza con éxito el Volchov y avanza a buen ritmo. Detrás le sigue el 262 y al flanco izquierdo se sitúan las 2 divisiones alemanas. Sin embargo, el termómetro desciende improvisadamente por debajo de 10 grados bajo cero, y lo que parecía una buena noticia, porque se podría cruzar el río andando, se convierte en una pesadilla. La capa de hielo que se ha formado en el río permite tan solo el paso de cargas ligeras, impidiendo el paso de camiones pesados y de la artillería de campaña. La capa de hielo no es todavía lo suficientemente resistente. A medida que avanza la división, va perdiendo por tanto el apoyo artillero tan vital para la operación. En la ofensiva principal al norte, la cosa no va bien. Los alemanes a duras penas consiguen progresar. El cuartel general alemán había menospreciado la capacidad de resistencia del ejército rojo. Este opone cada vez más resistencia, lo que obliga al mando alemán a desplazar a las 2 divisiones que acompañan a la 250 hacia el norte, e incluso emplearán un batallón de la Leibstandard que mantenía en reserva en el combate. La nueva situación obliga a los españoles a duplicar la extensión de las líneas que ocupaban, haciéndose cargo de la población de Posad, entre otras. Por otra parte, han conseguido atraer al grueso del ejército rojo, que se mantenía al sur del lago Ilmen. Sin apoyo de la artillería propia, tienen que hacer frente a un cada vez mayor número de regimientos rusos, que cuentan con apoyo artillero y manejan el movimiento de tropas en los bosques a la perfección. Por Posad transcurre la carretera que une Novgorod con Tigvin y que atraviesa el pueblo de Malaya Visera, población que ocupa un batallón de la Guardia de Hitler Leibstandard. Este se encuentra estancado y a duras penas resiste. Si cae Posad, caerá Malaya Visera y con ellos todo el dispositivo alemán. Muñoz Grandes radia un mensaje para los defensores de Posad. Defended Posad como si de España se tratara. Los guripas obedecerán a su general. Durante las semanas siguientes, ríos de sangre española correrán por Posad. Pero los españoles, contra todas las leyes de lo posible, aguantarán al incansable asalto ruso sin ceder un milímetro de tierra. La situación llega a ser tan dura que los heridos no pueden ser evacuados al segundo escalón. Deben de esperar a la noche para poder ser evacuados en pequeños grupos que se infiltran a través de las líneas rojas aprovechando la falta de luz. Durante el día serán acomodados por sus camaradas en las islas de la zona. Sorprendió a los rusos sobremanera la forma de combatir de la infantería española. Temerarios en el ataque, gustaban del cuerpo a cuerpo y de las distancias cortas, cosa que espantaba a los rusos. Otra cosa que sorprendió a los rusos fue el trato que se dispensó a los prisioneros.
La mayoría de los combatientes rusos de esta zona eran de origen ucraniano, poco leales al bolchevique, por lo que los españoles, una vez desarmados los prisioneros, eran incapaces de tratarlos como enemigos, siendo muy común en la división el uso de estos como ordenanzas de combate. El barro dificultó sobremanera el suministro de víveres y pertrechos a las tropas. El transporte motorizado quedó prácticamente detenido y el semoviente se ralentizó sobremanera. Pero nada de esto, ni siquiera el gélido invierno que se cernía ya sobre el frente, enfrió el ardor de nuestros soldados. Para la operación, los españoles dispusieron de una compañía de pontoneros alemanes. Estos trabajaron de forma incansable para construir un puente, capaz de permitir el paso de camiones y artillería. Pero la llegada de las bajas temperaturas provocó la aparición de témpanos gigantescos de hielo que destrozaban los pilares. Ni aun dinamitando la capa de hielo fue posible construir un puente. Hubo que esperar a que bajaran más las temperaturas. Cuando bajaron, ya era tarde para proseguir la ofensiva. Las temperaturas bajaron a menos 20 grados bajo cero. Los gulipas en absoluto estaban equipados para soportar estas temperaturas. Los alemanes tenían previsto acabar con Rusia antes de las heladas y carecían del equipo adecuado. En esta situación se mantuvieron todo el invierno. Los soldados españoles convirtieron en una zona boscosa, sin caminos e infectadas de unidades soviéticas. Estas, acostumbradas a este terreno, se movían a su antojo. Aparecían por batallones atacando a los españoles desde cualquier dirección. Careciendo de división de efectivos suficientes para establecer una línea continua, se atrincheraron en los pueblos resistiendo más allá del deber. Los rusos han conseguido detener a los alemanes en Tigvin y aunque los están rechazando, deciden aumentar la presión en el sector español. Su falta de artillería es tentadora. Para ello disponen de un ejército completo al sur de Lille, donde la ofensiva alemana no llegó a materializarse nunca. Pero los españoles, en una actitud numantina, se van tragando regimiento tras regimiento ruso. Están decididos a no ceder. Finalmente, los alemanes ya no pueden más y retroceden hasta el Bolchón. Los españoles les cubrirán el flanco. 24 horas después de que los alemanes se hayan retirado, da el mando español la orden de repliegue, que se efectuará en completo orden hasta las posiciones de partida. Se estrellan una y otra vez contra la línea española. Al final, el frente se estabiliza a orillas del Bolsón. Se producen constantes golpes de mano por ambas partes, pero predomina la guerra de trincheras, hasta la llegada de la Navidad.
Ya a primeros de diciembre empiezan a llover cruces de hierro sobre los héroes más destacados. En total, solamente en cruces de hierro, la división alcanzará la cifra de más de 2.500 unidades. Esto sin contar las condecoraciones españolas y otro tipo de condecoraciones de menor índole. La llegada de la Navidad ha sorprendido a todos. Nadie preveía una campaña tan larga. En España, la Falange organiza la recogida del aguinaldo y ropas de abrigo para los combatientes. A principios de enero de 1942, la división española ya ha ganado el máximo prestigio dentro del ejército alemán. Recientemente se ha ordenado formar una compañía de esquiadores por cada división alemana. Por lo tanto, la división española, en cumplimiento de las órdenes recibidas, hace lo propio. Se seleccionan a los guripas que en principio mejor se pueden adaptar a los requisitos de una unidad de esas características y se la dota de material para su cometido. Este material es precario, ya que en principio no se había previsto una duración tan larga de la campaña rusa. En estas fechas, la división 290 del ejército alemán es arrollada por una masiva ofensiva soviética contra el ala derecha del grupo de ejércitos norte. Sin embargo, un batallón de dicha unidad resiste el empuje rojo y queda aislada en el Sad, resistiendo magníficamente el cerco soviético. El ejército alemán no tiene nada que enviarles, por ello, el mando alemán solicita la ayuda de la 250 división. El general Muñoz Grandes tan solo pregunta: ¿resisten bien sus hombres? Ante la respuesta afirmativa, el general responde: se hará lo que se pueda y más. Rápidamente se alerta a la compañía de esquiadores, a la que se agregan los elementos indispensables para la marcha. Una vez concentrados, el capitán Ordaz y 206 hombres con 70 trineos se les comunica el temerario plan. Deberán atravesar el lago Ilmen y liberar los restos del batallón alemán. Dicho, y a ello van los guripas. En esta época del año la temperatura del lago es de menos 53 grados centígrados, agudizados por una sensación térmica de menor temperatura todavía. Lo que debieran de ser 30 kilómetros en línea recta para desembocar en el Sad, debido a las grietas del hielo y a la irregular estructura del hielo, se duplican haciendo la marcha lenta y penosa. Pronto muchos guripas empiezan a sufrir síntomas de congelación, por lo que se tienen que organizar convoys de regreso a las líneas propias. Para colmo, las brújulas dejan de funcionar debido al intenso frío, lo que convierte la marcha en más azarosa aún. Tras 24 horas de marcha se alcanza la aldea de Ustrica, en la ribera sur del lago, a 18 kilómetros de su objetivo, donde se enlaza con las fuerzas alemanas. La compañía ha sufrido 102 bajas por congelación y faltan más de 30 trineos. La orden de Muñoz Grandes, que les llega vía radiotelegrama, es tajante: seguid adelante hasta morir, por todos los heroicos defensores del Sad. O se les salva o hay que morir con ellos. El 17, el teniente Otero de Arce conduce un grupo de 36 españoles y 40 letones de la 81 División de un reconocimiento al Se de Pagost Usin. Cruzan Maloye Uzno y Bolsoye Uzno, encontrando fuerte resistencia en Siloy Sernez, que desalojan a punta de bayoneta. Al S de la aldea de Pinikovo se tropieza con fuerzas soviéticas apoyadas por 6 T-26, teniendo que retirarse a Bolsoe Uzno, donde el teniente Otero de Arce y un grupo de soldados frenan el avance de los carros y esquiadores, mientras los demás evacúan heridos hacia el PM de la CIA de la compañía.
El 19 de enero son fuertemente atacados por carros y esquiadores con apoyo artillero, haciendo frente al alférez López de Santiago con sus escasos efectivos y firme en sus posiciones entre las ruinas. A la oleada rusa que avanza entre el estallido de sus propias granadas, el teniente Otero de Arce avanza con 7 de sus españoles y 2 secciones alemanas con el apoyo de un P4 hacia Siloy-Sernez entre una tormenta de nieve y el fuego graneado de los ruskis que le hacen frente. Atacan al Arma Blanca a tan solo 10 kilómetros del Saz. El 21, al amanecer, el teniente Otero de Arce parte hacia el este con tan solo 15 españoles y 5 soldados letones en busca de las fuerzas alemanas del Saz que habían acordado retirarse a través del cerco ruso. A las 5 de la madrugada, sobre la superficie helada del lago, se dispara la bengala convenida que es contestada por la señal alemana. ¡Kameraden, Kameraden! El capitán Proll y el teniente Otero de Arce se saludan militarmente y se abrazan efusivamente sobre el hielo. Los rusos intentan la ruptura del frente una y otra vez. El 27 de diciembre lo hacen entre la división española y una alemana, en la posición conocida como la intermedia. A la sección del alférez Rubio Moscoso la asaltan 2 regimientos rojos. Los españoles, tras feroz lucha, caen muertos. El resto de la división consigue cerrar la brecha, pero al llegar a la posición intermedia contemplan horrorizados las vejaciones a las que han sido sometidos los cadáveres de los guripas. La furia se extiende por toda la división. Por la brecha se han colado 1.100 rusos. El batallón de reserva móvil 250, conocido como la Tía Bernarda, se encargará de limpiar la pequeña bolsa que se ha formado. Al día siguiente no quedará un solo rojo vivo. Después del descalabro que han sufrido los rojos en el sector español, deciden intentarlo más al norte. Lo harán entre las divisiones 126 y 215 alemanas. Estos, que son maestros en táctica, dejan pasar a los rojos por un estrecho pasillo. Cuando han pasado 130.000 efectivos, cierran el cuello de botella que se ha formado e inician la aniquilación de la bolsa. La zona donde está situada la bolsa es una zona pantanosa y desprovista de cualquier tipo de infraestructura. Los alemanes la conocen como el culo del mundo. La división española participa en la aniquilación de la bolsa, relevándose sucesivos batallones. El resto de la división contendrá los enormes esfuerzos que hacen los rojos para liberar a las 9 divisiones que han quedado encerradas en la bolsa. Los combates durarán hasta el verano de 1942.
fue un gran ejército, no va quedando sino ruinas, chatarra, hambre y prisioneros. La división ya figura entre las mejores consideradas de la Wehrmacht. Por ello, dejará de ser una división de infantería para convertirse en una unidad de asalto. Será transformada en la 250 División de Granaderos. Por ello, se la saca de la línea para reequiparla y adiestrarla. Es trasladada a segunda línea en la zona de Krasny Bor. Llega, en honor de multitudes, el general Muñoz Grandes a Madrid. Ha sido ascendido y debe de regresar a España, dejando el mando de la división al general Emilio Esteban Infante, militar de Estado Mayor. Al toque de Diana, alegre y español, despierta compañero, que va a salir el sol. Madre de mi corazón, no debes morir. Esteban Infantes es otro africanista y en la Guerra Civil Española ocupó la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Más frío y distante que su antecesor, conseguirá sin embargo vencer en la batalla más grande en la que participó la División Azul, la batalla de Krasny Bor. La división apenas puede descansar, y mucho menos completar su reequipación. Los rusos han lanzado una nueva ofensiva, causando un gran quebranto a los alemanes, que cercan Leningrado. Por ello, es enviada de nuevo apresuradamente al frente. Sus nuevas posiciones se encuentran en el sector frente a Colpino. Patria mía, cuando salgo a la campaña, recuerdo me acompaña entre el ruido del cañón y gritando ¡viva España! Se me ensancha el corazón. Soldado, la patria entera para vosotros sagrada palpita en esa bandera que os entrega la nación. Traidor es quien la abandona o la vuelve mancillada, y la patria no perdona el crimen de la traición. Y gritando ¡viva España! se me ensancha el corazón. En el dolor al pelear está el honor del...
43 me llamó el capitán, me dice, Salamanca, tienes que ir a hacer un reconocimiento a vanguardia a ver qué ves en las líneas enemigas. Yo cogí 2 soldados, que siempre salían voluntarios los mismos, nos fuimos los 3. Cuando llegué allí casi me asusté. Un desorden tenían tal que es que no se podían dar. Te podían meter entre los rusos tranquilamente que nadie iba a sospechar quién eras. Porque carros de combate por todos sitios, piezas de artillería no paraban de pasar, formaciones de tropa, carros de combate, el organillos no sé cuántos, en fin, aquello era de miedo lo que había allí.
Nosotros habíamos guarnecido las máquinas ametralladoras, sobre todo las máquinas automáticas, que teníamos, las piezas automáticas, las habíamos protegido en los búnkeres, tapadas con mantas y con todo lo que pudimos allí para protegerlas. Pero aquello caían allí, pero fueron 2 horas yo no he visto nunca caer tantos proyectiles. Con decir que había 1,5 metros de nieve congelada y a las 10 de la mañana había un barrizal que no había quien pasase por allí. Cuando llegó el momento de que la artillería paró, vino la aviación y nos dio una buena pasada también. Los rusos yo no sé si se creían que con toda la artillería que nos habían mandado, allí no había vivo nadie, porque era para que hubiésemos muerto todos, porque había caído allí, yo qué sé. Que venían, pues ustedes con estas películas americanas, esas de bandadas de búfalos, pues igual venían. Venían todos corriendo allí yo no sé a que se creían ellos. Claro, en cuanto llegaron a tiro de las máquinas y los fusileros empezaron allí a barrer, y estas máquinas alemanas que hacen unos 1.400 disparos por minuto, en una masa así, pues usted sabe, claro, enseguida al rato estaba el suelo lleno de gente y los pocos que quedaban sanos retrocediendo para atrás. Pero acto seguido salía otra oleada, y otra oleada, y otra oleada, hasta 6 o 7 oleadas así que rechazamos. Eso el capitán me dijo, me mandó un enlace diciéndome que me retirara, que allí no podía aguantar, pero yo no solamente no le contesté ni me retiré, sino que me quedé con el enlace porque yo había tenido ya bastantes bajas. Y llegó un momento en que yo recorro por la posición y veo que estoy sin soldados. Uno herido allí, otro muerto allí, otro no sé qué, otro que no se puede evacuar. A los heridos les cogí y les metí en la trinchera de evacuación hacia el puesto de mando del capitán, para que los evacuara. Pero bueno, si aquí no hay ninguno, me he quedado yo solo. Me quedé solo con un soldado que tenía la mano así con un ojo. Un chico de León, de Ponferrada. Montaña se llamaba. Y claro, yo ahora aquí soy yo solo aquí, ya no hago nada. Entonces fue cuando me retiré por la trinchera de evacuación, me cogí al soldado ese que estaba herido, cogí un mortero que todavía funcionaba, me le eché al hombro y tiré un par de bombas en el búnker para destruir lo poco que hubiese servible allí y nos retiramos. Y el recibimiento del capitán, como lo había sentado muy mal que yo me quedase con el enlace y no me retirase cuando vine de verdad, cuando llegué allí me dijo, hombre, por fin se te han arrugado, ¿eh? No. Y le voy a demostrar a usted que no. Deme 2 soldados que voy y lo tomo otra vez. Con 2 soldados, no me hacen falta más que 2 soldados. Fulano, mengano, iros con el sargento Salamanca. Y cogimos, llegamos, nos cargamos de bombas de manos, llegamos allí, empezamos a tirar bombas de manos y tal, y a dar gritos y voces y por aquí. Los rusos no sé si se creyeron que íbamos 60 o 70 o cuántos, que salieron corriendo y tomamos la posición.
combates durarán hasta el 19, pero ya los refuerzos han acudido en ayuda de los españoles. Continuará la lucha hasta el 24 de septiembre, fecha en la que se ordenará la Vuelta a España de la división. Allí en Rusia quedará la Legión Azul, que combatirá un año más en el frente ruso. La epopeya de la División Azul no terminará hasta el 12 de abril de 1957, fecha en la que llega a Barcelona el barco de la Cruz Roja Semiramis, que trae de vuelta a casa a los prisioneros que han conseguido sobrevivir al cautiverio en el Gulag soviético. En el barco viajan 286 cautivos, entre los cuales se encuentran 76 españoles que no pertenecen a la División Azul, pero que por diversas causas han acabado en los campos de prisioneros soviéticos. En los muelles del puerto se agolpa una enorme multitud que estalla en vítores cuando en el horizonte se divisa la silueta del Semiramis, que llega rodeado de infinidad de embarcaciones menores que han acudido a recibirle. Entre la multitud se encuentran familiares, amigos, excombatientes y falangistas. También ha acudido el general Muñoz Grandes. Todos ellos esperan con impaciencia el atraque del barco para abrazar a los divisionarios. Atrás quedan los horrores del cautiverio. Regresan a la madre patria, pero a una patria que ya ha empezado a olvidar a sus héroes.
Lo que representábamos nosotros fundamentalmente, llegó esa noche triste para la Falange, de que no se reconocieran por parte de aquellos que habían sido sus amigos, en principio, no se reconociera todo lo que significaba José Antonio, su legado, los diversos episodios, uno de ellos la División Azul. Entonces España cae en el olvido de aquellos que debían ser sus héroes permanentes, porque debía enorgullecerse de que hubo unos españoles que en las estepas de Rusia llevaron el nombre de España con orgullo y despertaron la admiración en los propios enemigos. Dios de los ejércitos, Dios de los soldados, tú que todo lo puedes, tú que escuchas a tus hijos. Escucha nuestra oración por los que ofrecieron su vida en la lucha contra tus enemigos. Concédeles la gloria de tu presencia. Ellos ya están junto a sus camaradas de la primera hora en la guardia de los luceros. Ellos dieron su vida por ti y por España, llevando la luz a un mundo sombrío. Dales, oh Dios, eterno descanso, y niéganoslo a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte. Que más que impresionante, ¿no? Si después de ver los gestos de nuestros guripas se empeñen nuestros falangistas, nuestro último tercio español, esa alegría con que se iban, esa alegría con que morían y esa alegría con que se entregaban uno contra miles, quien dude que este era un ejército político idealista que llevaba a Dios en sus corazones y la justicia social en su mente, bueno, pues es un auténtico hijo de puta. Para ser un aficionado, enhorabuena, Manolo. Vaya vídeo que te has cascado. Mañana se lo mandamos a la Carmena.
Para que quite la calle de la división. ¿Vale? Pues tuyo es el micrófono, que la gente... Ahora se empieza el fuego cruzado contra nuestro camarada, que nos responderá todo lo que quiera. Lo primero, pediros un poco de disculpas por la cantidad de fallos técnicos que tiene el vídeo, pero he pagado todas las novatadas del mundo. Primero porque no tenía ni repajolera idea de cómo editar lo más mínimo, y mucho menos cómo grabar y guardar. Parte de los vídeos se han deteriorado un poco porque cosas que yo no sabía, como por ejemplo que cuando cambias de un sistema a otro pues se van deteriorando las imágenes. Pues bueno, he tenido que remasterizar, por decir, un montón de ellas, y la verdad es que al vídeo le quedan un montón de horas de trabajo para ponerlo bien, pero yo me lo tendré que tomar con un poquito más de calma porque ha sido un veranito encerrado en un cuarto en el búnker haciendo el vídeo. Es lo único. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cuántas bajas crees calculas que al final fueron, en total? ¿Bajas de quién? ¿De españolas? Sí, de rondan los 4.000, los 4.500. ¿Solo? Muertos. ¿Muertos? Muertos. ¿Los más? No. Parecen pocos. Entre muertos, heridos y mutilados, más o menos la mitad. Parece como ese son pocos, para lo que se expresaron. Bueno, pues el próximo día nos decimos que nos maten a más. O sea, un 10% de un ejército de bajas es poco. No, pero quiero decirte que el frente al que se enfrentaban era enorme. Por eso. Ahora sería hablar los que cayeron del otro lado, que a lo mejor se multiplican por miles. De ellos se calcula que más o menos unos 45.000. O sea, la proporción 10 a 1. Si en vez de alemanes hubiéramos sido todos españoles, había ganado la Segunda Guerra Mundial. Venga, animaros, no os cortéis, que luego decís, venga. Una pregunta, ¿dónde has conseguido tanto material, en fin, de...? Pues esa fue la primera parte de la locura. El problema que hay cuando quieres hacer estas cosas de la división es que hay escasísimas imágenes de la división, entre otras cosas porque entonces no se funcionaba como hoy día. Los que hacían reportajes fotográficos y cinematográficos eran compañías de propaganda de la Wehrmacht, y no se permitía el paso ni a freelance de esos que hay ahora, ni a otro tipo de periodistas. Entonces yo lo que he hecho, lo primero es buscar en documentales rusos, porque cuando cayó el muro de Berlín es cierto que han salido a la luz un montón de imágenes de ese frente. Como no pude conseguir todas las que necesitaba, porque claro, es una hora entera de imágenes, pues he acudido a imágenes de unidades hermanas de la División Azul. O sea, todas están buscadas en el frente oriental, y algunas de ellas son de la Carlomagno, y luego hay otras que son inéditas, o yo por lo menos no tenía localizadas, ¿no? Que son de los documentales rusos. E incluso hay algunas que son de películas rusas que aquí nadie ha visto. Por ejemplo, la del combate de Krasnivor está sacadas en su mayoría de una película rusa que además se llama Iskra, o sea que sí pertenece a esa ofensiva. Es una película, o sea, no es, aunque no es a la ofensiva española. O sea, es que Iskra fueron varios intentos, uno de ellos que, por cierto, en el documental, por falta ya de material fotográfico me como, que es Poselok, que no deja de ser la batalla previa, por así decirlo, a Krasnivor, donde España quema, la División Azul quema las reservas que tenía. Envía un batallón y del batallón volvieron todos en un camión, 20. Con lo cual, pues las poquitas reservas que tenía la división las consumió allí. Más cositas. Animaros, venga. ¿Qué piensas, Manolo, cuando hay camaradas o puntos camaradas que dicen que hay que intentar salvar, por ejemplo, la calle que ha ido la División Azul, como la calle General Millán Astray, intentando separarla del resto de camaradas, falangistas, requetés y generales? Pues mira, yo pienso que llevan 40 años cometiendo el mismo error. No hagamos esto por no molestar a los rojos. Disfracemos esto porque eso es seguir la política de los rojos. Yo, mira, mi padre, yo cuando empecé en política empecé en la auténtica. Y entonces una de las labores como buen hijo era tocarle los cojones a mi padre. Entonces nos metíamos, ¿pero tú para qué fuiste a Rusia? ¿Pero tú para qué fuiste a Rusia? ¿Pero tú para qué fuiste a Rusia? Para cabrear, pues que nosotros ninguno de los hijos estuviéramos en contra de la División Azul. Y él un día me lo dijo muy claro y acabó con todas las discusiones. Me fui a Rusia porque aquí en España no maté suficientes rojos. Pues es la respuesta que tenemos que dar a todo ese tipo de gente y a todo ese tipo de meapilas que todo lo quieren dulcificar, es decir, quieren que las cosas pierdan su esencia y al perder su esencia piensen el valor.
Tú no puedes atraer a la juventud combativa, y hoy día para salvar a España hace falta una juventud combativa, con medias tintas, con cosas alineadas. No puedes hacerlo así, no viene nadie, así lo que se hace es perder la esencia de lo que estás defendiendo. Esa es mi opinión. También es verdad que yo en mi juventud me pasé 3 pueblos, lo defendí tanto que declaré la guerra al Estado y acabé en la cárcel. Bueno, a lo mejor yo me excedí, pero ni tanto como lo hice yo, pero tampoco como lo quieren hacer ahora. Bueno, como llevan 40 años haciéndolo. Yo recuerdo unas discusiones que tenía yo en la División Azul cuando vivían los abueletes, bueno, alguno que era todavía, se empeñaron en donar todo al Museo del Ejército. Entonces tenía una cantidad importante de... No estaba tan bonito como está ahora, pero bueno, tenía una cantidad importante de recuerdos y de cosas de museo, y se empeñaron bajo la promesa de que le iban a dar un trato adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije, mira, vamos a ver si es que estáis en lo mismo, si es que os están tomando el pelo, Y efectivamente, eso ha acabado, lo que no se ha perdido, que se ha perdido gran parte, ha acabado en sótanos metidos en cajas y no verán la luz hasta que algún día hagamos la revolución, que de momento lo tenemos un poquito. De lo que había en el cuartel del ejército cuando estaba aquí en Madrid, ahora que se lo llevaron a Toledo, pues yo creo que queda una Luber y una cantimplora. Bueno. No, lo han metido todo en cajas, pero metido debajo, y además es que han perdido un mogollón de cosas. El pabellón de la División Azul es una pared con una vitrina, no es nada más. Sí, no, pero lo importante es que está todo lo que ha quedado, porque gran parte del inventario ha desaparecido. Y al hilo de eso que comentas ahora del Museo del Ejército, ¿qué opinas entonces de la actitud de los mandos militares del actual ejército respecto a esa unidad, una de las más laureadas de la historia del ejército español y sin duda la que combatió salvando Ibni y Sáhara, quizás en la última gran guerra donde nuestro ejército ha participado? Pues mira, bajo el amparo, bajo la excusa de que ellos no pueden intervenir en política, de que su sueldo y sus judías dependen de ello, lo cual hasta cierto es cierto, hasta ese punto, hasta ahí vale. Pero la actitud a mí me parece personalmente miserable. Yo os voy a contar una anécdota. Cuando vinieron los primeros restos de caídos de Rusia, el ejército hizo la entrega, o se les medio obligó a hacer la entrega de los restos a la Hermandad de la División Azul aquí en Madrid, allí en la calle Mayor, donde está el Obispado Castrense. Bueno, yo me la solía, y en aquel momento yo militaba en Nación Jóvenes, un grupo que ya se extinguió, ya no existe, pero bueno, había bastantes buenos camaradas, y yo dije, bueno, vamos a ir todos con la camisa azul. Yo en aquel entonces tenía un patrol, ya son que van trucados con sirena y todo debajo, y efectivamente el cabreo fue impresionante cuando llegamos allí y aparece de mala forma un capitanucho de mierda, con perdón, y entrega la urnita, y para llevarlo les daban una furgoneta del año de la chimbamba, de esas que se utilizan para ir al mercado, y ahí había que llevar los restos. Por lo cual yo personalmente, me tomé mi pequeña venganza y dije, bueno, si queréis esto, bueno, pues como esto no deja de ser un documento oficial, coloqué la alarma a tope y fuimos por todo Madrid, por la Castellana, con la furgoneta de patatas detrás, dando la nota, y bueno, la verdad es que no nos paró nadie ni nos detuvo. Es lo que andábamos buscando, para dar un poco de publicidad, y les llevaba los restos. Esa es la actitud que yo he visto siempre del ejército español frente a todo lo patriótico, frente a todo lo... Cuando se jubilan, sí, entonces sí, llega el momento de hacer las declaraciones, pero señora, ahí es tarde. Yo no sé, yo prefiero pasar hambre pero vivir de pie a morir de indigestión. Esa es mi opinión personal. Otra cosa que hay que resaltar en la División Azul es que fiel a todos los tercios españoles, que eran cultísimos, en el siglo XVI, XVII y XVIII, Cervantes, Lope de Vega, aquí eran casi todos universitarios. Bueno, en Madrid movilizó el SEU a más de 3.000, y luego por el otro lado lo que complementa a los obreros. O sea, sí. Soldado, espiritualidad, cultura y justicia. Yo creo que son las 4 columnas de una persona. Lo que pasa es que hay dos divisiones. Está la división primigenia, en la que hay efectivamente la inmensa mayoría, son 4.000 y pico estudiantes, son los que salen, y sí es verdad que hay una gran cantidad, digamos, es una división superculta. También gracias a eso hay la cantidad de literatura que se ha escrito sobre la división. Luego ya la segunda parte, a medida que van entrando los siguientes reemplazos, por decirlo, la gente que se había quedado fuera, ya es más campesina. Ojo, que eso no significa que no sean voluntarios, ni que hayan perdido el espíritu combativo, porque la división mantiene siempre su espíritu anticomunista desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que sí, bueno, baja el número de estudiantes y mejora la división en el aspecto guerrero, porque la gente del campo pues siempre está más acostumbrada a lo que es una vida en campaña que lo que eran los estudiantes. Yo me contaba a mi padre las anécdotas cuando llegaron a Grafongor y les pusieron los caballitos allí, y la mula, ¿esto qué es?
¿esto dónde se arranca? ¿Dónde? Pues imaginaros el papelón, y encima era ganado que había desechado el ejército alemán en una primera instancia, con lo cual imaginaros el cuadro con el que se encontraron. Hacia el final de la película, disculpen si no me expreso bien, Te entendemos perfectamente, pero habla un poco más alto, por favor. Hacia el final de la película es el momento del retorno de los camaradas que se quedaron 13 años después de acabar de la guerra en los campos de prisioneros de la Unión Soviética. Sobre este tema se ha adentrado más, se ha informado más, ha hablado con los camaradas, cómo han pasado aquellos años de prisionerado, que yo sé que han sido durísimos porque he leído libros sobre eso, Vorkuta o... Bueno, hubo camaradas que estuvieron 13 años, pero vamos, la inmensa mayoría estuvieron 7, que fue porque, digamos, aunque hubo prisioneros desde el principio de los combates, como es lógico, la inmensa mayoría se produjo en Krasny Bor. Sobre la estancia, pues todos sabemos lo que hemos leído y lo que nos han contado, ¿no? Pues privaciones de derechos que tenían el resto de los prisioneros, separación de los mandos de la tropa para intentar subyugarlos. Y eso que hay una anécdota muy curiosa, porque cuando llega, no solo nos lo cuenta Palacios, cuando llega con el mando, muchos españoles están no chaqueteando, sino no, bueno, yo es que, pues como ahora lo moderno, yo es que yo soy antifascista, entonces, hasta que llega y dice, no, usted, yo soy católico, soy falangista, tal y cual, y entonces toda la tropa en bloques se dejan de hacer el indio, por así decirlo, y se definen como falangistas y bueno, esa es la lucha que mantienen durante todo el tiempo del cautiverio. O sea, los rusos llegan, les prohíben se la retiran la correspondencia, los paquetes que les llegan de ayuda a través de Cruz Roja Internacional, o sea, les hacen canalladas todas las posibles, ¿no? Los condenan a muerte a muchos de ellos, luego sentencias que no se cumplen y muchos de ellos mueren. O sea, tenemos conocimiento, yo creo que serían al principio unos 300 de la división. Y al final, pues por lo menos 100 de ellos no superaron la prueba, por así decirlo, no superaron el cautiverio. Aparte, los españoles divisionarios se hicieron piña con españoles comunistas y republicanos que estaban por allí, también los metieron en el mismo saco. Los que ha citado en el documental y 75 que no eran divisionarios, o sea, la generosidad del español, ahora que hablan de reconciliación, dijeron no, todos los españoles para España. Uno del que vino en el Semiramis, en el barco griego que trajo a los divisionarios, seguro que habéis oído a un comentarista de televisión deportivo, que es del Atlético, como se debe ser, claro, que se llama Martín Petón. Sí. Pues su padre, Pepe Martín Ventaja, estuvo vino en el Semiramis y yo he tenido el gusto de conocerle personalmente. Un humor tremendo, o sea, yo creo que la virtud que tiene que diferenciar un falangista al que no lo es la alegría. La alegría de poder morir por algo, poder morir queriendo, poder creer, poder servir. Esa alegría no lo da ni las quinielas, ni el gordo, ni nada. Pero serían los falangistas de antes, porque los de ahora ya... Pues hombre, yo no les veo con esa alegría. Yo no sé a qué falangistas conoces tú, pero los míos van con alegría a la cárcel y todas esas cosas. Si tú conoces a muñequitas vestidas de azul, allá tú, vete a Chueca. ¿Quién más? Mira, te iba a preguntar sobre, bueno, yo he leído el libro de Miguel Esquerra y tal, sobre los españoles, que si es cierto que defendieron el búnker junto con los franceses, los letones. A ver, yo en el documental he hecho omisión expresa de ello, porque la División Azul es una cosa, para mí la Escuadrilla Azul es otra cosa distinta, aunque naciera a la vez, etcétera, y mucho más distintos todavía aquellos voluntarios españoles que, a riesgo de perder su nacionalidad, marcharon por su cuenta y riesgo, o se quedaron después de la Legión Azul, se quedaron allí. Entonces, yo no soy especialista en eso, se cuentan historias muy románticas, que lo fueron, y muy heroicas, muy típicas de los españoles, pero es cosa distinta a la división. Aunque la inmensa mayoría habían estado o provenían de la división, o en el mejor de los casos de la Legión Azul. La Legión Azul tampoco hago, que a lo mejor esa sí tenía derecho, por así decirlo, sí tiene derecho a entrar dentro de lo que es la división, pero bueno, la verdad es que a nivel combativo la Legión Azul tuvo muy mala suerte. No participó en grandes combates, estuvo cubriendo la retirada del ejército, llegó en los años duros y no
y realmente participó en cubrir la retirada del ejército del norte. No porque nos consta y sabemos todos que hubiera dado más que de sobra la talla, porque digamos eran los legionarios dentro de la división, por así decirlo, ¿no? Ya los inasequibles al desaliento, ¿no? Los que hablaban, claro, pues no, me da igual que se retire mi país, me da igual que esto se está acabando, me da igual que se hayan vuelto las tuernas, yo aguanto hasta el final. Muchos se quedaron defendiendo Berlín y ha pasado la historia como el batallón fantasma, porque nadie los veía y todos los veían, pero nadie los cogía. Aquí tuvimos la oportunidad de Jorge Mayoral, que era uno de estos que llegó hasta ahí, cuando estuvo, yo creo que ya ha muerto el hombre, pero tenía reconocido 15 cuerpo a cuerpo con victoria, o sea, que en Bayoneta Calada se habían merendado 15 rojos. Bueno, esa es una de las cosas que dice el documental, que se sabe poco también, y estamos acostumbrados a las películas de Hollywood, de los Estados Unidos, pero una de las cosas que causaba terror entre los rojos era precisamente la afición que tenían los españoles a cuerpo. Eso a los rojos los descomponía, vamos. Más o menos al principio del documental se ve como uno hace de toro y otro de torero, cómo entra la estocada, pero al final mueren los dos, o sea, no importa la muerte, lo que importa es por qué se muere. Oye, lo que no me ha quedado claro es cuando dices que vinieron en el Seramis vinieron también españoles que tenían allí ellos que pertenecían a... Sí, vamos a ver, a comunistas o españoles, sí, claro. Pero ¿por qué los tenían ellos en la cárcel? En realidad, eran de su bando. Es que la política de los rusos, de los comunistas rusos, era muy peculiar, ¿eh? O sea, yo creo que la mitad de los presos que había eran o habían sido en su día comunistas. Mira, allí había gente de la Marina Mercante Española, que los trasladó durante la Guerra Civil de los barcos de ayuda rusos. Esas tripulaciones, cuando terminó la guerra, pues directamente lo que hizo el ejército, lo que hizo la política comunista rusa fue dejarlos detenidos y encerrarlos, porque no podían, como no reconocían al gobierno de Franco, pues no los podían devolver. Eso, entre otros muchos, hubo pilotos también que eran republicanos, y que de hecho les pilló al final de la Guerra Civil Española, les pilló en la Unión Soviética haciendo cursos de aviación. En la guerra, pues ahí lo dejaron. Eran conciertos que tenía la República con ellos, y entonces no sé por qué los tienen que meter en la cárcel, si en realidad eran... No, a ver, es que una cosa es el republicano y otra cosa es el comunista. El comunismo acabó con la República, con el Frente Popular en 1936. La República la trajo a la derecha y se la cargó a la izquierda. No es lo mismo un republicano que un comunista. Entonces, muchos que los mandaba la República allí, lo primero que hacían al llegar es afiliarse a Falange. Pues dijeron, esto es lo que vamos a defender, entre ellos nuestro Manuel Mateo, el fundador de la CONS. Bueno, y hay otro asunto, que en la Unión Soviética no te bastaba con ser comunista, tenías que ser estalinista. De hecho, una de las cosas que ocurrieron, por ejemplo, aquí en España, en Albacete, donde tenían la central, por así decirlo, las unidades internacionales, hacían una trilla entre todos los voluntarios que venían de por ahí fuera, y al que era trotskista o similar se lo cepillaban directamente. Bueno, pero eso son luchas internas, pero lo que te quiero decir... Bueno, pero es que a ellos estamos hablando entonces de gente que había sido republicano hasta antes de la Guerra Civil. O sea, en la Guerra Civil, pero como ya había terminado la Guerra Civil y les pilló allí, ya ellos lo consideraban diferente, entiendo yo. Muchos luego volvieron. Claro, te vuelvo a repetir, que en la Unión Soviética no bastaba con ser comunista, tenías que ser comunista estalinista, como fuera de cualquiera de las otras muchas ramas que tenía el comunismo, estabas listo. El famoso general, en un principio teniente coronel Rojo, que defendió Madrid, murió tranquilamente en el año 50 y tantos en una calle de Madrid, aquí de Río Rosas, y se iba a merendar por las tardes al Pardo con Franco. Entonces, era republicano, pero no era comunista. Y el general Casado también viene aquí. Y el coronel Casado. Pero es que efectivamente es que no es lo mismo comunista, es que un rojo no es republicano. Ahora dicen república cuando lo que quieren en realidad es decir comunismo. Y comunismo antiespañol, bolchevique y soviético, claro. Ya, lo que pasa es que eso ahora no lo pueden decir así abiertamente porque eso ya... no lo pueden decir porque son una banda de ignorantes porque no tienen ni puta idea de nada. A ver quién más, por ahí había levantado alguien la mano, ¿no? Sí, dime. Sí, que tú de los que piensas, o sea, comparando al general Esteban Infantes con Muñoz Grandes, ¿cuál crees tú que tenía más gancho? A ver, más gancho tenía indudablemente Muñoz Grandes. Muñoz Grandes es el general de la División Azul, ¿entiendes? Eso nadie lo ha cuestionado nunca, los guripas lo querían con locura y tenía un carisma que jamás tuvo Esteban Infantes. Esteban Infantes es un poco, bueno, también hay otra cosa, que como dice Luis Togores, Muñoz Grandes es el general de la victoria y Esteban Infantes es el general de la derrota. Entonces eso también, la victoria tiene muchas novias
la derrota es muy puñetera. Esteban Infantes pues era un grandísimo militar, o sea, date cuenta que había sido el jefe de Estado Mayor del ejército de Franco. Tiene unos conocimientos y una categoría importante, lo que pasa es que era más aristocrático, era más distante de la tropa, pero... ¿Tenía menos contacto con los soldados tal vez también? Sí, tenía solamente el vestir en las fotografías, el vestido de cómo va uno y cómo va el otro, pues lo nota, ¿no? Muñoz Grande parece que le molesta ponerse las charreteras de general, mientras que el otro va emperifollado siempre con el abrigo y... Pero vamos, los dos son anticomunistas y los dos son magníficos generales. De hecho, Esteban Infantes gana la batalla de Carnívor gracias a las medidas que toma en los 2 días anteriores, gana España, los españoles consiguen resistir, pero vamos, el general de la división es Muñoz Grande, es indiscutiblemente, vamos. Cuando vino aquí Eisenhower, que se acaba ya con el bloqueo definitivamente, se inaugura todo el lado bajo de la Gran Vía, porque la Gran Vía no estaba hecha antes de la guerra, ¿no? Y entonces le pasean a Eisenhower con el Iker por aquí, se le presentan por todas las autoridades, entre ellos, que tenía un cargo, creo que era vicepresidente del gobierno, algo así, el general Muñoz Grandes, y se pone por fuera la cruz de hierro. El otro se la quedó mirando y dice, me la he ganado. ¿Qué pasó? Con hojas de roble, espadas y diamantes, no te olvides, que no es lo mismo. Ya no sé si también le dieron una paella, pero vamos. A ver, ¿alguien más? Pues muchísimas gracias. Os recuerdo que el próximo viernes, día 7 de octubre, tendremos aquí una conferencia sobre Oria Sima, los camaradas compatriotas europeos rumanos. Corre a cargo de José Luis Jerez y el padre Marius. Se hablará un poco del exilio rumano en España, de la Guardia de Hierro y, bueno, de un movimiento nacional que quiso librar Europa de las disciplinas sionistas y masónicas. No tuvieron la fortuna que nosotros, lo que pasa es que 50 años después tenemos nosotros la misma desgracia que ellos. Estamos padeciendo, pues, el imperio, lo que José Antonio llamaba los gobiernos asiáticos, ¿no? Que salían de por ahí del Golfo Pérsico. Os recuerdo lo de los libros, rascaros la mosca, que nuestros camaradas no tienen un duro y tienen que ir a la cárcel y tienen que comer todos los días. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, nos esperamos aquí el próximo viernes. Manolo, enhorabuena por tu documental, enhorabuena por ser hijo de divisionario, enhorabuena por ser padre de un falangista que le tenemos aquí con nosotros. Se sufre. Ahora entiendo muchas cosas de mi padre. Pero muchísimas gracias por todo y a todos vosotros por venir y os esperamos el próximo viernes. Muchas gracias.